Vale, pues para el tema de JavaScript, ¿qué voy a plantear? Voy a plantear lo siguiente. Primero, vamos a dar el lenguaje, ¿de acuerdo? El lenguaje JavaScript, ¿de acuerdo? Entonces, lo vamos a dar mayormente desde un punto de vista procedural. Vamos a hacer los ejercicios y demás con programación procedural. Después vamos a ver las recomendaciones, lo que yo llamo patrones de programación y patrones de diseño en JavaScript. Este es el siguiente tema, ¿de acuerdo? Serían las recomendaciones para trabajar bien con JavaScript. Y por último, vamos a ver ECMAScript 6, ¿de acuerdo? Que es digamos, el tercer tema que afecta a esto, pero que yo ahora mismo separo, no por nada, sino porque el soporte en los navegadores todavía no es absoluto, ¿de acuerdo? Entonces, hombre, no puede ser que en un entorno como este os vayáis de aquí sin saber la última o sin conocer la última versión de ECMAScript, ¿de acuerdo? Pero es cierto que no todos los navegadores le dan soporte de manera completa al ECMAScript 6, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues lo veremos como algo un poquito diferenciado, aunque yo recomiendo, personalmente os recomiendo, que intentéis evolucionar hacia ello cuanto antes, ¿vale? Porque ya los navegadores de última generación, la verdad es que le dan bastante soporte, sobre todo a lo que es la definición de clases, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo he estado preparando algunos ejercicios para aquí y bueno, pues la verdad es que probándolo con las últimas versiones, y esto fue hace 10 días, no hace más, ¿vale? Pues iba bastante bien, ¿vale? Bien, entonces vamos a dividir el tema de JavaScript como lenguaje, nada más, sin después entrar en patrones de programación y patrones de diseño y en ECMAScript 6, vamos a dividir el tema de JavaScript en tres partes, ¿vale? Por una parte vamos a ver lo que es la sintaxis del lenguaje como un lenguaje más. Yo os voy a contar dónde se expone, dónde se hace, cuál es la sintaxis, etcétera, etcétera. Evidentemente no voy a explicar lo que hace un bucle while a estas alturas, ¿vale? Os voy a decir cuál es la sintaxis y en paz, pero vamos, le vamos a dedicar medio segundo. Vamos a ver con esa sintaxis, vamos a ver lo que yo llamo los objetos del lenguaje. ¿Vale? Los objetos del lenguaje. Los objetos del lenguaje son aquellos objetos que el propio lenguaje nos facilita para permitirme programar con más facilidad. Por ejemplo, un array. Bueno, pues un array, pues vale, pues ya todos conocéis el concepto de array, le vamos a dedicar otro medio segundo, ¿vale? Vamos a ver algún objeto como los objetos data, ¿vale? Y vamos a hablar de los otros tipos de objetos. Bien. A partir de ahí, vamos a ver la manipulación de eventos y la manipulación avanzada con el objeto event, ¿vale? Ahí es donde tengo preparado un pequeño ejercicio con el cohete bueno, para lanzar misiles a un cohete y ver cómo detectamos el teclado, el usuario cómo ha pulsado una determinada tecla, etcétera, etcétera. Y además como ejercicio me sirve para ver más cosas, ¿vale? Después de eso veremos los objetos web, la manipulación de los objetos web, y yo llamo objetos web a cualquier elemento que se corresponda con una etiqueta HTML. Realmente son los objetos BOM, son los objetos del documento del browser, ¿vale? De los objetos del navegador, ¿de acuerdo? Y por último, los objetos como tales, la orientación a objetos, cómo se define un objeto, cómo se define una clase. Ah, no, que no hay clases. Ah, empezamos con cosas raras, ¿vale? Es decir, JavaScript no tiene clases, curiosamente, ¿vale? Curiosamente, en la versión 6 sí, en ECMAScript 6 sí tiene clases, pero JavaScript, tal y como lo conocemos hasta la versión 5, ¿vale? No existen las clases, existen los prototipos, ¿de acuerdo? Que no tienen nada que ver con las clases, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo se definen los objetos, cómo se definen las clases, perdón, los prototipos, cómo se manipulan, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, como os decía, tres partes. La primera, lenguaje, objetos del lenguaje y los eventos. Después, objetos BOM, cómo se manipulan, porque realmente hay algunos muy especialitos para manipularse, aunque en general veremos que todas las propiedades de un objeto que habéis definido con HTML e identificado con un atributo ID se pueden manipular, consultar y asignar. Y por último, los objetos como tal, en orientación a objetos, ¿vale? Hasta que no lleguemos a orientación a objetos, digamos que los ejercicios y demás los vamos a hacer con programación procedural normal. Si alguno de vosotros conoce orientación a objetos y tal y quiere hacerlo con orientación a objetos, o sea, definiendo objetos y tal, por mí no hay ningún problema, ¿vale? Después, por supuesto, en los patrones de programación os enseñaré
cuáles son los buenos hábitos, digamos, que es lo que recomiendan los expertos en la programación en JavaScript, ¿vale? Vale, pues vale, si empezamos con JavaScript, bueno, de hecho lo más fácil es que empiece haciendo una pequeña introducción rápida a JavaScript, ¿vale? Diciendo dónde se escribe el JavaScript, ¿vale? Yo entiendo que esto ya un poquito lo conocéis todos, pero básicamente JavaScript se puede escribir en 4 sitios. En 4 sitios diferentes. Voy a hacer un documento HTML rápido como prueba. No me he dado cuenta de traer uno de prueba. Aguardamos. Escritorio, prueba de JavaScript.html, ¿vale? Le pongo lo mínimo en las etiquetas. ¿Vale? Y entonces, a partir de ahora, lógicamente, igual que decíamos el otro día, en la parte de body es donde yo pongo la parte que quiero publicar de mi documento. Yo os aconsejaría empezar a utilizar etiquetas de HTML5, etiquetas semánticas, con header, con footer, con main, ¿vale? Con section, con article. Pero bueno, esto ya es una cuestión de diseño. Y a partir de aquí, yo quiero empezar a escribir JavaScript. Bien, aparece una nueva etiqueta que se llama script, ¿de acuerdo? Script, en la que en teoría hay que decirle qué lenguaje vamos a utilizar en esta etiqueta. Si yo no pongo nada, el navegador entiende que es JavaScript, ¿vale? Veréis en mucha de mi documentación que el atributo para indicar el lenguaje es type, ¿vale? Y veréis que en mi documentación normalmente pongo text/JavaScript, ¿vale? No está mal, pero es cierto que la recomendación actual es que sea application/JavaScript, ¿de acuerdo? La recomendación actual es que text/JavaScript empiece a estar obsoleto, no en uso, ¿vale? Antiguamente incluso no se utilizaba, mucho más antiguamente, no se utilizaba el atributo type, se utilizaba el atributo language, ¿vale? Para describir que el lenguaje que venía era JavaScript, y hoy en día lo que te dicen es que pongáis el atributo, el valor del atributo como application JavaScript, ¿vale? Bueno, yo veréis en mis ejemplos que sigo poniendo text/JavaScript, pero bueno, ya sabéis que cada uno va cogiendo con los años ciertas manías, pero bueno, si uno se adapta a las nuevas recomendaciones, es lo mejor que mejor. Vale, y entre script y script, perdón, va todo el código JavaScript, ¿vale? Bueno, en principio yo puedo poner una instrucción, ¿vale? Un alert hola mundo, típico, el primer programa que se hace en cualquier lenguaje del mundo, ¿vale? Y esta instrucción alert hola mundo lo que hace es sacar una ventanita de alerta sin más. Vale. Cosillas genéricas acerca del JavaScript. Primero, Santiago, ¿por qué has puesto el script/script justo después de body? ¿Vale? ¿Dónde lo tengo que poner? La verdad es que donde yo lo acabo de poner es un sitio poco habitual para ponerlo, ¿vale? Lo normal es que este script/JavaScript, perdón, este script/script vaya, primero, recomendado, antes de cerrar la cabecera, ¿vale? Antes de cerrar la cabecera. ¿Por qué? En este caso no es necesario y de hecho no sería muy correcto, pero porque en general serán funciones, ¿vale? Serán funciones que no se ejecutan en secuencia, sino que se ejecutan cuando yo las solicite su ejecución a través de una llamada, ¿vale? Entonces, cuanto antes las evalúe, mejor. Pero esto, insisto, y como os dije el otro día, esto es un criterio técnico para mí. Es decir, cuanto antes termine el navegador, cuanto antes tenga el navegador la posibilidad de evaluar mi código y mis ficheros, ¿vale? Pues mejor. Pero es cierto que hoy en día os recomiendan al revés, que sobre todo, no el script/script como tal, porque esto, si es una ejecución secuencial, esto es ejecución secuencial, es decir, el intérprete de HTML llamará al intérprete de JavaScript
aunque sea el mismo, ¿vale? Supongamos que son dos. El intérprete de HTML llamará al intérprete de JavaScript cuando encuentre la etiqueta script y ejecutará el JavaScript y se acabó, ¿vale? Pero es posible que yo necesite que esté en un sitio concreto, es decir, donde yo lo puse antes. ¿Por qué? Porque supongamos que yo quiero mostrar información, y que después se ejecute eso antes de mostrar más información, ¿vale? Si yo necesito que se ejecuten en esta secuencia, bueno, que se ejecuten, que se interpreten en esta secuencia, es decir, primero quiero mostrar esta información o que ocurra algo, después quiero ejecutar esta sentencia JavaScript y por último quiero mostrar más información, lógicamente no me queda más remedio que ponerlo ahí. Luego, lo primero es que yo puedo poner el script barra script donde lo necesite, ¿de acuerdo? Donde lo necesite, ¿vale? Y tantas veces como necesite. Puede haber tantas etiquetas script barra script como necesitéis en el mismo documento, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que, insisto, vuelvo a lo de antes, muchas veces este JavaScript, si podemos, y es una recomendación igual que con CSS, si podemos, este JavaScript va en otro documento, ¿vale? Y yo lo cargo desde el mío. Por lo tanto, lo que hago es referenciar a ese documento en algún sitio. Suelen ser, insisto, librerías de funciones, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Dónde cargo yo esas librerías? Y ahora vuelvo otra vez. Para mí, técnicamente, y esto es una opinión personal, ¿vale? Cuanto antes, para que la evaluación de esas librerías sea, tenga lugar lo antes posible. Ahora bien, como entornos como Google, ¿vale? En los buscadores, puntúan mejor a los navegadores, perdón, a los sitios, y los sitúan antes, por tanto, a los sitios que terminan antes de cargar, hay determinados trucos, y uno de ellos es poner las librerías al final de todo, ¿de acuerdo? La carga de librerías al final de todo. Oye, Santiago, ¿y cómo cargo una librería? Porque hasta aquí, hasta ahora, dices, no, esto se ejecuta. De hecho, yo sí, voy a ejecutar esto, voy a interpretar, ¿vale? Este documento. Bueno, pues cuando yo interpreto este documento, lo que hace es mi navegador. Bueno, aquí hay un pequeño problema con la caché probablemente. Debería de haber mostrado inicialmente la primera línea de información. ¿Lo veis? Debería de haber salido aquí. Después haber aparecido esto, hola mundo, que es la ventana de alert, y al darle a aceptar debería de haber aparecido el mostrar más información, ¿vale? Vamos a hacer una cosilla que es meter por aquí un BR. Vamos a meter unos cuantos, a ver si provocamos que... No, bueno, ahora está en caché. Es el problema de las memorias caché, ¿vale? Lo que quiero es que veáis que... No, bueno. Lo que quiero es que, en teoría, esto debería aparecer primero, ¿vale? Y después ejecutar el alert hola mundo y, por último, el mostrar más información una vez que le doy al aceptar. Mientras no le doy al aceptar del alert, ¿vale? No aparece la siguiente instrucción. La siguiente, no instrucción, sino la siguiente información. ¿Por qué? Porque, insisto, esto es absolutamente secuencial, ¿vale? Bien. ¿Cómo incorporo yo un documento externo? ¿Cómo incorporo yo una librería? Bueno, pues yo el JavaScript no tengo por qué escribirlo directamente en el documento, sino que lo lógico es que si son funciones esté en un documento aparte, ¿vale? Yo me puedo crear un nuevo documento, ¿vale? En este documento yo hago el JavaScript que quiera, ¿vale? Normalmente, insisto, son funciones, y se suele guardar con extensión JS, ¿vale? Como siempre, librería.js. Como siempre, la extensión no es más que un indicativo del contenido, pero bueno, hombre, yo recomendaría siempre que os atuvierais a las costumbres, ¿no? Y a los usos de estas cosas, ¿vale? Vale, pues en mi HTML simplemente tengo que
indicar con una etiqueta script, type igual a application JavaScript, el src, en el atributo src de la etiqueta script, poner el nombre de del fichero, o la URL, más bien que el nombre, la URL del fichero que contiene esas funciones JavaScript, ¿vale? Lo único que tenéis que tener en cuenta es que si estáis utilizando una etiqueta script para incluir una librería, ¿vale? Un fichero, no podéis usarla para además poner código propio, ¿vale? Entre este script y este barra script no debe de ir JavaScript, ¿vale? Como puedo poner tantos como quiera, si además de incorporar la librería quiero incluir otro JavaScript, me pongo otra etiqueta JavaScript, ¿vale? Yo ejecuto esto, si ejecuto esto, me sale el hola mundo de antes y ahora me sale el hola soy yo otra vez. ¿Por qué en este orden? Porque otra vez esto es absolutamente secuencial. El hola mundo estaba antes y el script estaba, y la carga de la librería estaba después. ¿Lo veis? La evaluación de las instrucciones del fichero JavaScript que está cargando se produce en cuanto esté disponible, en cuanto haya sido cargado. ¿Vale? Luego ya conocemos dos sitios en los que poner JavaScript. ¿De acuerdo? Dos sitios. Uno, entre script y barra script en el documento y otro en una librería, ¿vale? En un fichero aparte. Insisto, igual que lo digo porque yo aquí voy a poner muchos documentos en los que el JavaScript está en el mismo documento que el HTML, ¿vale? Como costumbre en un desarrollo profesional debería de ir separado, exactamente igual que el CSS, ¿vale? Todas las librerías separadas. Y es más, cuando el código empieza a crecer, si tenéis código que por bloques funcionalmente está separado, ¿vale? Aunque tengáis que cargar dos librerías, pues ponerlos en documentos separados y cargar dos librerías, ¿de acuerdo? La estructura y claridad del software hoy en día es un concepto fundamental, ¿vale? Fundamental. Bien. Me quedan dos sitios. Bueno, perdón, siguiendo con generalidades acerca del JavaScript. Primero, Santiago, ¿por qué has escrito alert en minúsculas? Porque JavaScript es case sensitive, ¿vale? Es sensible a las mayúsculas y a las minúsculas. No es lo mismo una variable que se llama mi variable, todo en minúsculas, a que tenga la m en mayúsculas, ¿de acuerdo? No es la misma variable, luego es case sensitive. Segundo, ¿por qué has puesto comillas simples en el mensajito del hola mundo? Bueno, he puesto comillas simples porque he querido, ¿vale? Pero, de hecho, en JavaScript son equivalentes las comillas simples y las comillas dobles. Ahora bien, si usáis unas, si abrís unas, cerráis las mismas, no mezclármelas, ¿de acuerdo? Porque entonces el intérprete se vuelve loco. De hecho, es muy común tener que usar comillas simples dentro de dobles o dobles dentro de simples. Si cogéis una determinada costumbre es lo mejor. Yo siempre utilizo las dobles por fuera, las simples por dentro, pero es una manía como otra cualquiera. ¿Para qué? Para asociar inmediatamente qué tipo de comillas estoy usando, ¿vale? Donde podéis poner un espacio en blanco, podéis poner todos aquellos que queráis. Y todas las instrucciones terminan en punto y coma, ¿vale? Esto no es obligatorio, que lo sepáis. JavaScript, el estándar, no define que las instrucciones terminan en punto y coma. Como buena costumbre, yo os lo recomiendo y os lo exijo, ¿vale? Al primero que no me saque, no me ponga los puntos y comas al acabar las instrucciones, le doy con el látigo de 7 puntas, ¿vale? ¿De acuerdo? Es una buena costumbre porque además le evitáis posibles jaleos al intérprete, ¿de acuerdo? Entonces, hombre, en general en un programa sencillo no tiene por qué haber problemas, ¿de acuerdo? Pero en general las instrucciones terminan en punto y coma. Por supuesto, se ejecutan en secuencia, como en todos los lenguajes de programación, ¿vale? Y ya está. Y después, bueno, pues esto es un parámetro, ¿de acuerdo? A la función alert. He dicho función y es mentira, que lo sepáis, ¿vale? Yo voy a hablar aquí de funciones por el momento, pero alert no es una función, ¿vale? JavaScript reconoce los objetos web y trabaja sobre los objetos web. Y el principal objeto web que hay en una página web es el documento, ¿vale? ¿De acuerdo?
Y JavaScript veremos dentro de nada que vamos a trabajar con elementos de objetos web. A pesar de que yo he dicho que los objetos web los vamos a ver como si fuera una tercera parte del tema, ¿vale? Lógicamente no puedo construir el lenguaje sin empezar a acceder a elementos, ¿vale? Bueno, pues el objeto web más genérico en JavaScript es el documento, ¿vale? Pero realmente el objeto global sobre el que se hace referencia normalmente es la ventana, ¿vale? Y todo lo que yo voy a llamar aquí funciones, como alert, no son funciones, son métodos del objeto ventana, ¿vale? El alert realmente es un objeto es un método del objeto ventana. ¿Que por qué no pongo el nombre del objeto como hacemos en orientación a objetos? Porque como ventanas activas solo hay una, asume que estoy haciendo referencia a ella. De hecho, ¿vale? Me sirve como excusa para enseñaros que en JavaScript la nomenclatura para acceder a un método de un objeto se hace a través de la notación punto. Nombre de objeto, punto, nombre de método. Ojo, o nombre de objeto, punto, nombre de propiedad. ¿Vale? Seguimos con cosas genéricas. Para acceder, e hilando con esto, para acceder a un objeto concreto a través del DOM2, ¿vale? Que es el estándar hoy en día, lo que hay que hacer es identificar ese objeto, ¿vale? Ponerle un identificador y una vez obtenido una referencia a ese objeto, utilizar la notación punto para acceder a sus propiedades o métodos. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo correcto? Bien. Lo que pasa es que la referencia a ese objeto no es su identificador. El identificador no es más que una cadena de caracteres. Insisto, pongo un ejemplo. Yo tengo una etiqueta IMG en HTML, ¿vale? Yo quiero acceder a ella. De forma genérica, las etiquetas IMG son objetos. En cuanto yo le pongo un ID, además es manipulable, ¿vale? Yo tengo una imagen con un src y un identificador. Le he llamado mi imagen, ¿vale? Curiosamente, ese identificador no es una referencia al objeto, es una cadena de caracteres asociada al objeto, pero no es más que una cadena de caracteres, ¿vale? Yo necesito una referencia a ese objeto. ¿Cómo obtengo yo una referencia a ese objeto? Obtengo una referencia a ese objeto ejecutando el método getElementById, ¿de acuerdo? Y le paso como parámetro el identificador de ese objeto, ¿vale? A partir de aquí, voy a decir mal dicho, la función getElementById que estoy escribiendo, fijaos, es que me sirve como ejemplo, con la E en mayúscula, con la B en mayúscula, con la I en mayúscula, porque JavaScript es case sensitive y si no pongo exactamente su nombre así, no funciona, ¿vale? Sería otro método y me daría, perdón, otra función y me daría un error, ¿vale? Le paso, esto me daría, digo, una referencia al objeto mi imagen y que tiene el identificador mi imagen y yo podría acceder a sus propiedades. Si fuera una imagen, una etiqueta IMG, tendría la propiedad src, ¿vale? El atributo src de una imagen, ¿vale? Es una propiedad. En general, todos los atributos de los objetos web, perdón, de las etiquetas web se convierten en propiedades manipulables desde JavaScript, ¿vale? Y podría asignarla o leerla, ¿vale? ¿Me seguís? Os he mentido en una cosa, os he mentido en que getElementById, ¿vale? No es una función. Ah, Santiago, claro, es que has dicho que es como la de antes. En vez de alert no era una función, que era un método del objeto window, es cierto, ¿vale? Pero getElementById es un método, pero no es del objeto window, ¿vale? getElementById es un método del objeto document. Oye, Santiago, entonces, a ver, espera un momento. ¿Y cómo me sitúo yo? Bueno, pues os situáis con la estructura intuitiva que se genera en un documento web. Primero está la ventana activa. Dentro de la ventana activa hay un documento, un único documento. Después está, por ejemplo, vuestros párrafos, que pueden tener un ID, un formulario, que puede tener un ID,
dentro de ese formulario los campos, que pueden tener un ID, ¿lo veis? Es decir, hay una estructura de jerarquía, ¿vale? Ah, vale. Y entonces, ¿cómo diferencio yo unos de otros? Vamos por partes. Cualquier objeto que defináis vosotros con una etiqueta HTML, normalmente puede haber más de uno. Por ejemplo, un formulario, no es habitual, pero podría haber más de un formulario en un documento HTML, ¿vale? Por lo tanto, le asignáis un ID. Por lo tanto, para acceder a él es getElementById de ese elemento. ¿De acuerdo? Perfecto. De hecho, es document.getElementById de ese elemento. ¿Por qué? Porque he dicho que este método no es de la ventana, que es del documento. ¿Vale? Esto sería document.getElementById. ¿Vale? Pero, o un campo de texto, un input type igual a text, dentro del formulario también tiene un ID, porque puedo tener varios. Tengo que decirle, identificar cuál es el que yo quiero manipular. Pero documentos, ¿cuántos hay? Solo hay uno. Luego el documento tiene identificador, por definición. El documento no lo instanciáis. Etiqueta body barra body, que es mentalmente la asociada al documento, solo hay una. Por lo tanto, el documento se llama document. No es instanciable, no es un objeto instanciable. ¿Vale? Vosotros accedéis a él y de hecho tiene propiedades y métodos. Esta instrucción, al margen de que no tenga ningún sentido aquí porque no tengo un objeto mi imagen, es correcta sintácticamente en el sentido de que getElementById es un método del objeto document. ¿Vale? Y el objeto document, a su vez, está dentro de una ventana. Y la ventana sí que es el objeto más alto en la jerarquía, ¿vale? Y como ventana activa, solo hay una activa, ¿vale? La palabra window hace referencia a la ventana activa, ¿vale? Veremos más adelante que yo podría tener más de una ventana, ¿vale? Solo una activa, pero podremos abrir más de una ventana. De hecho, hay un ejercicio preparado para que podáis pasar cosas de una ventana a otra, ¿vale? Entonces, en principio, la estructura es ventana activa, documento y los elementos que hayáis definido dentro, ¿de acuerdo? Para referirme a la ventana activa o al documento es window, o no poner el nombre de la ventana. Para referirme al documento es document, ¿vale? Y para referirme a cualquier otro elemento es obtener una referencia de ese elemento a través del método getElementById del document, ¿vale? Y ya acceder a sus propiedades o métodos. ¿De acuerdo? Eso como cosas genéricas. Punto. Vale. ¿Y qué más? Bueno, pues la verdad es que he dicho que había 4 sitios en los que podíamos escribir JavaScript y nos faltan 2. El otro es asociado a un manejador de eventos, ¿vale? 1, 2, 3, respondo otra vez. ¿Qué es un evento? Cualquier cosa que ocurra en el sistema, ¿vale? Realmente un evento es un suceso de interés para el sistema, ¿de acuerdo? Bueno, pues en JavaScript tenemos manejadores de eventos que detectan que ocurre un determinado suceso y que asociados a un grupo de código, a un grupo de instrucciones, ejecutan ese grupo de instrucciones cuando ocurre ese suceso, ¿de acuerdo? Eso es un evento, ¿vale? Por ejemplo, yo podría tener un botón, ¿vale? Yo podría tener un botón. Voy a quitar este script de aquí, ¿de acuerdo? Simplemente para no liar mucho el código. Incluso voy a poner un comentario, y aprovecho para ver lo de los comentarios, ¿vale? Un comentario en ese script, ¿de acuerdo? Los comentarios en JavaScript se escriben con una doble barra, si son comentarios de una sola línea, o con barra asterisco, asterisco barra al final, si son de grupos de líneas, ¿vale? Vale, supongamos que voy a hacer un botón, me hago un formulario, form barra form, y me hago un botón, ¿vale? Un input, voy a hacer un input type igual a button, ¿vale? Os recuerdo que un input type igual a button es un tipo de botón que está diseñado para no hacer nada. Para no hacer nada en el sentido de que no es automático como el submit o el reset, que el submit envía el formulario, el reset lo limpia, ¿vale? Sino que simplemente está esperando realmente a que le asocie código, ¿vale? Input type igual a button, value igual a púlsame. Y ahora
debería de asociarle el código que yo quiero que se ejecute. En este caso, el manejador de eventos que vamos a utilizar es detectar cuando el usuario pulse en el botón. Para eso hay un manejador que se llama onClick, ¿vale? Y simplemente, entre comillas, voy a poner el código asociado, el código JavaScript. Podéis poner tanto código asociado como queráis, ¿vale? Separados por sus puntos y comas y demás. Hombre, el que me ponga más de una o dos instrucciones lo mato otra vez, ¿vale? Cuanto menos código JavaScript mezclemos con el código HTML, mejor, ¿de acuerdo? En este caso ahora voy a poner una instrucción JavaScript, pero lo lógico es que ahí hubiera una llamada a una función y la función estuviera separada, ¿vale? De hecho, en cuanto veamos tratamiento de eventos, os indicaré que mejor si incluso no ponemos ni siquiera el onClick ahí, ¿vale? Se pueden definir los manejadores de eventos como propiedades de los elementos, ¿vale? Es decir, en esta primera versión, como norma genérica, los manejadores de eventos se escriben en la etiqueta sobre la que yo quiero, perdón, del elemento, en la etiqueta HTML, del elemento sobre el que yo quiero detectar que ocurre el evento. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo quiero detectar que el usuario pulsa el botón, en la etiqueta del botón pongo onClick, que es el manejador de eventos de pulsar, igual a lo que sea, ¿vale? Si yo quiero detectar que el ratón pasa por encima de una imagen, en la etiqueta de la imagen pongo onMouseOver, que es el manejador de eventos que detecta que se dispara cuando el ratón pasa por encima, ¿vale? Pongo onMouseOver en la etiqueta de la imagen, ¿vale? Y el igual a y el código que sea. Si yo quiero detectar que se ha terminado de cargar, ¿vale? El documento, hay un manejador de eventos que se llama onLoad, ¿vale? Que se dispara cuando se ha cargado eso, todo el documento HTML. ¿Cuándo se asocia, dónde se pone eso? En la etiqueta body, que es el documento, ¿vale? Es decir, en general, yo voy a poner el manejador de eventos en la etiqueta del elemento sobre el que yo quiero detectar que ocurre ese evento, ¿vale? Ahora bien, en mi afán por separar HTML y JavaScript, mi siguiente recomendación es que pongáis, ya lo veremos más adelante, pongáis los manejadores de eventos directamente en JavaScript. Podéis ponerle, oye, asóciale a este botón, ¿vale? La propiedad onClick y le asignáis el código de turno, ¿vale? Eso se puede hacer y digamos que ayuda a separar, ¿vale? Esto, que conste que es toda una forma de trabajar en el sentido de que hay muchos expertos que quieren separar cuanto más mejor el HTML de todas las posibles etiquetas y manejadores de eventos en JavaScript, ¿vale? Es una filosofía de trabajo, a mí me gusta, sinceramente, pero cuando veamos Angular, veréis que perdemos un poquito esa filosofía, ¿vale? Y los grandes expertos vuelven a decir que no pasa nada por poner directivas, ¿vale? Lo que se llama en Angular directivas, en este caso podría ser el manejador de eventos, ¿vale? Que no pasa nada por poner un manejador de eventos en las etiquetas HTML, ¿vale? Angular basa su comportamiento en directivas, ¿vale? Y esto viene a ser parecido a una directiva, ¿de acuerdo? E insisto, los grandes gurús vienen a decir que tampoco pasa nada, que mantengas el código separado, ojo, el código separado, pero no pasa nada por meter una directiva aquí. El equivalente sería, no pasa nada porque definas el manejador de eventos en la etiqueta HTML y no en el JavaScript, ¿vale? Bien, yo como eso son filosofías de trabajo, pues ahí cada uno puede hacer un poquito lo que quiera, ¿vale? Entonces, yo aquí, en el manejador de eventos, podría poner, voy a poner un poquito más grande para que se vea mejor, el código JavaScript que quiero, ¿vale? Como voy a poner el mismo alert, porque es la única instrucción que hemos visto, como voy a poner el mismo alert que antes, me sirve para enseñaros, hola, desde el botón. Me sirve para enseñaros que efectivamente, disculpad, lo voy a pasar a la siguiente línea para que se vea completo, me sirve para enseñaros que efectivamente tengo un problema con las comillas, ¿lo habéis visto? Tengo un problema con las comillas, ¿por qué?
Porque si entre si entre comillas tiene que ir todo el código JavaScript y mi código JavaScript, que es el alert, necesita también unas comillas, ¿vale? Tengo que tener un poquito de cuidado. Por eso yo os decía que tanto me da que uséis simples o dobles, ¿vale? Pero que, ojo, donde yo abro con simples, donde yo abro con dobles, cierro con dobles, y donde abro con simples, cierro con simples, ¿vale? La otra técnica es utilizar la barra de escape, ¿vale? La barra de escape le dice al intérprete que no interprete la siguiente comilla. Hoy por hoy está desaconsejada, ¿vale? Pero es cierto que hay gente que le gusta, yo tenía un compañero que le encantaba, ¿vale? Entonces yo puedo hacer algo así, como poner aquí simples y aquí simples, ¿de acuerdo? Y entonces decirle al intérprete, esta comilla del hola no lo interpretes y esta comilla del botón no lo interpretes, ¿vale? ¿Vale? No lo interpretes. De tal manera que este onClick coge esta comilla, intenta ver dónde cierra, aquí no la cierra porque está escapada, aquí no la cierra porque está escapada y ya la cierra aquí, ¿vale? Como comprenderéis, a mí esto me parece que confunde, tiende a generar código confuso, entonces prefiero que os acostumbréis a generar código en el que claramente se puede hacer esto, ¿vale? De hecho, veremos que con ECMAScript aparece otro tipo de comillas. La comilla invertida, con ECMAScript 6, quiero decir, perdón, le llamo ECMAScript, ECMAScript es todo, ¿eh? ECMAScript, la versión 5, es el estándar de JavaScript. JavaScript nació siendo un lenguaje que se llamaba LiveScript, ¿vale? Y después se convirtió a JavaScript porque al comprarlo, como eran los mismos dueños que Java, ¿vale? Le llamaron JavaScript por el potencial comercial, ¿de acuerdo? Pero, en principio, JavaScript, el estándar, después de desarrollarlo como tal, se llamó ECMAScript, ¿vale? Y entonces lo que pasa es que la que estamos viendo, digamos, ahora es la versión 5 y la última, que es estándar ya desde hace algún tiempo, no mucho, pero desde hace algún tiempo, que es la que no soportan los navegadores actuales todavía de manera completa, es la 6, ¿vale? Pero esto se corresponde con la versión 5 de ECMAScript. Vale, pues ahora lo que tengo, si visualizo esto, lógicamente, es un botón, ¿vale? Es un botón que cuando le doy a púlsame, el manejador de eventos se dispara y ejecuta el código asociado a ese evento, ¿vale? ¿De acuerdo? Claro, digamos que esto ya no es que sea secuencial, no es que deje de ser secuencial, quiere decir que es código asociado a un evento. Por lo tanto, se dispara cuando ocurra ese evento, ¿vale? Púlsame, aceptar, punto, ¿de acuerdo? Manejadores de eventos tenéis muchísimos, ¿vale? Muchísimos. Y ya los veremos completos, hay una lista por ahí completa y los explicaré rápidamente por encima, ¿vale? Hombre, pues eso, podéis detectar cuando se envía un formulario, cuando se limpia, cuando se carga un documento, cuando se descarga, cuando se pulsa un botón, cuando pasa el ratón. Me gustaría detectar muchos más, pero lógicamente no puedo detectar que el usuario se va, ¿vale? Sí, a mí me gustaría poder detectarlo y decir, oye, pues, mandar un mensajito de cierra el navegador, no me dejes abierto, yo qué sé, algo así, ¿no? ¿Vale? Pero evidentemente puedo detectar algunos. Vale. Más cosillas, más cosillas. Ah, sí, me falta el cuarto sitio. ¿En qué otro sitio puedo escribir JavaScript? Puedo escribir JavaScript en las URLs, ¿vale? Asociado un enlace a href igual a, le voy a poner sus comillas, ¿vale? Cierro, pulsa en el enlace, ¿vale? En las URLs asociados a un enlace, ¿vale? Existe un protocolo específico que se llama JavaScript, ¿vale? Yo pongo esto, JavaScript, // y ahora puedo poner el código JavaScript otra vez que me dé la gana. Voy a volver a poner el alert, porque es la única que sé. Alert, ¿vale? Sus comillas simples, hola desde el enlace. Hola enlace, ¿vale? Y ya está. Esto lo que hará será ejecutar este alert
cuando el usuario pulse el enlace. A mí esto me parece tremendamente útil para las opciones de los menús y demás, porque todos usamos los enlaces como parte de los menús, ¿vale? Entonces tú lo que pones es en el código de la URL el nombre de una función, ¿vale? Y ejecutáis esa función, ¿de acuerdo? Si yo salvo esto, aquí está este enlace y al pulsar el enlace, perdón, algo no he hecho bien porque no sale. Está salvado. JavaScript, ..//. Pues sí está. ¿Algo escrito mal? Perdón, disculpad. La barra, claro, disculpad. El protocolo es JavaScript 2 ¿vale? El protocolo es JavaScript 2 es la costumbre de ponerle el barra, ¿vale? Ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? No es barra, el protocolo es JavaScript 2 ¿de acuerdo? ¿Vale? Y entonces es el cuarto sitio en el que podéis escribir JavaScript. ¿Vale? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Vale, pues lo que vamos a hacer ahora es ver, me toca dar la charla un poquito con cosas genéricas de la sintaxis de JavaScript y después planteo un ejercicio para que lo hagamos y cojamos un poquito de práctica con JavaScript, ¿vale? Bien, voy a contar sintaxis y bueno, me paráis si tenéis alguna duda, alguna curiosidad o algo así, ¿vale? Sobre todo, a mí lo que me importa es que veáis que, insisto, JavaScript nació como un lenguaje de apoyo sobre todo a los formularios, ¿vale? Sobre todo aquello que yo os decía de comprobar que un campo está vacío, hacer un cálculo intermedio, pues yo qué sé, precio por venta más el IVA y mandarlo al servidor, este tipo de cosas, ¿vale? Eran pequeños cálculos. La verdad es que hoy en día JavaScript es un lenguaje que se va utilizando cada vez más, ¿vale? Yo, para que os hagáis una idea, hoy en día cuando tengo que programar algo, es que me lo hago casi todo en JavaScript, ¿vale? Programar algo me refiero corto, ¿vale? Para probar que funciona el algoritmo de turno, me lo hago en JavaScript y lo mando a ejecutar en un navegador, ¿vale? Es cierto que no tengo necesidades, como son cosas muy cortas, no tengo necesidades de andar almacenando documentación, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque evidentemente no podría, ¿vale? Bueno, me vais a perdonar, hoy en día con las nuevas APIs de HTML5 incluso podría almacenar cosas en local, ¿vale? Las nuevas APIs de HTML5 definen cosas bastante majas para almacenar información en local. Pero bueno, eso ya lo veremos cuando veamos las APIs, ¿vale? El caso es que JavaScript se va aplicando cada vez más a todos los entornos, incluyendo el servidor con Node.js, ¿vale? Y como características generales, ¿vale? Bueno, tenéis aquí los 4 puntos donde se escriben, en fin, una serie de características. Sí que me gustaría, ya que veo esto, sí que me gustaría indicaros, por si alguna vez lo veis, ¿vale? Si alguna vez lo veis, es posible que os encontréis con algo como esto. ¿Vale? No, todavía le falta algo. ¿Qué rayos es esto? Esto es que antiguamente muchos de los navegadores, cuando empezó JavaScript en las versiones 3 de los navegadores y demás, a tener un cierto éxito, muchos de los navegadores no interpretaban JavaScript o daban la posibilidad de desactivarlo. Hoy en día todavía dan la posibilidad de desactivar al usuario, le dan la posibilidad de desactivar el JavaScript en el navegador, Yo personalmente casi le mandaría un mensaje diciendo, oiga, o activa usted JavaScript o mi página no se ve. O no tiene sentido hoy en día que un usuario desactive JavaScript, ¿vale? Pero eso generaba un problema, que es que si el JavaScript estaba desactivado, ¿vale? O el navegador no entendía JavaScript, ¿qué es lo que hacía el intérprete de HTML? Llegaba a esta línea, veía una etiqueta, no entendía qué es lo que venía a continuación, y entendía que esto era información, como no era capaz de interpretar el JavaScript, entendía que esto era información y cogía todas las líneas de código JavaScript y las sacaba a pantalla, como si fuera información. ¿Lo veis? Al fin y al cabo,
Si no lo entiendes, texto que tú tampoco tiene por qué entender el texto sobre la cría del gusano, ¿vale? Del gusano de seda que hablábamos el otro día. Entonces, pues simplemente directamente lo saca a pantalla, ¿vale? Entonces, ¿qué se decidió? Se decidió que esto había que ocultárselo a los navegadores que no entendían JavaScript. ¿Cómo se ocultaba esto a un navegador que no entendía JavaScript? Pues simplemente poniendo todo el JavaScript que hubiera interno, todo el JavaScript, esto sería JavaScript, ¿de acuerdo? Todo el JavaScript que hubiese interno como comentarios. Yo pongo un comentario HTML aquí y si el intérprete de HTML no puede llamar al intérprete de JavaScript, asumiendo que fueran dos, ¿vale? Al llegar a la etiqueta script, entiende que esto es un comentario HTML y por lo tanto termina hasta aquí. Y ya no lo saca a pantalla, eso sí, no ejecuta nada. Con lo cual, si el JavaScript es fundamental en vuestra página, evidentemente aquí se ha fastidiado. Y hoy en día es fundamental en casi todas las páginas, ¿de acuerdo? Bien. Lo que pasa es que por arreglarlo para los navegadores que no entendían JavaScript, lo hemos estropeado para los navegadores que entienden JavaScript. ¿Por qué? Porque si el intérprete de JavaScript se encuentra con esto, ¿vale? Bueno, con la etiqueta HTML no pasa nada, pero menos es un operador, ¿vale? Y eso le daría un error, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ocultar esta línea a los intérpretes que sí entienden JavaScript. ¿Cómo? Con un comentario, ¿vale? Entonces, hay un doble comentario, uno para los de HTML, otro para los de JavaScript, un poco raro, que sepáis que ese es el objeto, ¿vale? Que yo todavía tengo la manía de ponerlo, pero que hoy en día empieza a no tener mucho sentido en tanto en cuanto no tiene ningún sentido que un usuario haya desactivado el JavaScript, ¿vale? Porque empieza a ser, bueno, absolutamente básico. Vale. Más cosillas básicas en JavaScript, los comentarios. Ya entrando dentro de la sintaxis y de la definición del lenguaje. Punto 1. JavaScript es interpretado, lógicamente, ¿vale? No es compilado, es interpretado, ¿vale? Y es dinámico y no tipado, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que al no ser tipado, en las variables yo no tengo por qué declarar el tipo de las variables que voy a usar, ¿vale? Y de hecho es dinámico y no tipado. No tengo ni que declarar las variables. Las variables quedan declaradas en el momento en que yo las utilizo. Si yo asigno un nombre, y el símbolo del operador de asignación es el igual, ¿vale? Como en todos los lenguajes modernos, ¿vale? Si yo le asigno un valor a una variable y le asigno a mi variable igual a comillas, Santiago, comillas, una cadena de caracteres, después le puedo asignar a mi variable, ¿vale? Un número entero, después un valor booleano, después lo que sea, ¿vale? No es tipado en absoluto, ¿de acuerdo? Entonces, eso, que conste que aquellos programadores que no se les da a programar muy bien lo consideran una ventaja y causa verdaderos problemas. Recordad que la compilación, ¿vale? La declaración de tipos en una variable es una protección al programador, ¿vale? Es una protección porque dice, oye, tú me has dicho que aquí querías meter solo enteros, ¿de acuerdo? Luego, si estás metiendo una cadena de caracteres, algo va mal. Algo va mal, ten cuidado, te estás confundiendo en el código, ¿vale? Por lo tanto, lo primero que permite JavaScript es no declarar los tipos de variables, ni siquiera declarar las variables, ¿vale? Y asignarle cualquier valor y cambiar de tipo en el momento en que queráis, ¿vale? Y ahora, mala costumbre, evidentemente. Si declaráis una variable, ¿vale? Perdón, si vais a utilizar una variable, primero declararla, ¿vale? ¿Y cómo la declaro? La declaro con la palabra var, ¿vale? Con la palabra reservada var. Segundo, si la declaráis y que la podéis en la misma declaración asignarle un valor, intentad no cambiarle el tipo a lo largo de vuestra ejecución, ¿vale? Pero es un cuidado que tenéis que tener vosotros. Si se lo asignáis JavaScript, se lo asigna y se queda tan tranquilo, ¿vale? Por eso digo yo que esta es una de las cosas que JavaScript permite hacer mal, ¿vale? ¿De acuerdo? Ya, Santiago, ¿y si no la declaro?
tampoco te va a dar ningún error. Vale, y si no la declaro, y si la declaro pero no la declaro al principio, tampoco te va a dar ningún error. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando el código crezca y queráis ver dónde estáis utilizando o declarando una variable, como no esté al principio como costumbre, ¿de acuerdo? Pues podéis tener un problema. ¿Vale? La podéis estar declarando más de una vez, la podéis estar asignando diferentes tipos, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, acostumbraros a codificar bien, ¿vale? Vale. Bueno, ahí tenéis varios ejemplos. El operador de asignación es el igual. Podemos asignarle valores de cadenas de caracteres, con comillas dobles o simples, me es igual. Números, valores booleanos, true o false, ¿vale? True o false. No es la cadena comillas true comillas, ¿vale? Es el valor true o el valor false, ¿vale? No es la cadena, no va entre comillas, son los valores reconocibles true y false. Números, etcétera, etcétera. Los identificadores de las variables, igual que en cualquier lenguaje del mundo mundial, el primer carácter solo puede ser o una letra mayúscula o minúscula, un guión bajo o un dólar, ¿de acuerdo? Después ya puede contener números y no puede haber puntuaciones especiales. Vosotros ya tenéis un perfil, insisto, alto, pero no es la primera vez que yo veo intentar a gente, cursos básicos, lógicamente, ¿vale? Intentar poner un nombre de una variable con un espacio en blanco en medio. ¿Pero qué me estás definiendo? No, 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 esto es una variable, es que se llama nombre, espacio, apellido. Por favor, ¿vale? Ese tipo de cosas están fuera de lugar. Bueno, por supuesto, sensible a mayúsculas y minúsculas, etcétera, etcétera. Tenemos como tipos propios, ¿vale? Bueno, las numéricas, cadenas de caracteres y booleanas, que ya he dicho. El valor null, ¿vale? El valor undefined, el valor null es un valor propio, null, ¿de acuerdo? El valor undefined, que es un valor en el que se indica que todavía no se le ha asignado un valor a una variable, ¿vale? Y después están los objetos, ¿de acuerdo? Los objetos son cualquier elemento que no sea de los básicos, numéricos, cadenas de caracteres, booleanas o null, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un array es un objeto. ¿Vale? Bien. Números decimales, octales, hexadecimales. Esto ha cambiado en ECMAScript 6, gracias a Dios, porque además causaba un problema con los números octales, porque cualquier número que empiece por un 0 lo trata como octal en principio, ¿vale? Entonces, esto ya empieza a cambiar, ¿vale? Las notaciones típicas, en fin, no voy a insistir en esto, cadenas con comillas simples, dobles, ¿vale? Como veis en el tipado de los datos, pone que no es un lenguaje fuertemente tipado, es que no es tipado en absoluto, ¿vale? Los operadores, creo que a estas alturas no voy a descubrir ningún operador, o no debería, son los operadores típicos en cualquier lenguaje moderno, suma, resta, multiplicación, división, el resto de la división entera, ¿vale? El tanto por ciento, ¿vale? ¿Alguien viene de aprender con Pascal, por ejemplo? ¿Sí? ¿Has aprendido a programar con Pascal? Pues ten cuidado con los operadores porque la asignación, el 2 puntos igual o este tipo de cosas, pero además controlas Java, entiendo. El Pascal fue el primer año de... Vale, como introducción a la programación. Vale, entonces no hay ningún problema. Vale, perfecto. Es que normalmente si hay alguien, esto ya es un lenguaje que antes se utilizaba mucho para enseñar a programar, es un lenguaje muy bueno para enseñar a programar, pero hoy en día ya se utiliza poco, ¿vale? Entonces los operadores cambian. En los lenguajes modernos son pues en C, en C++, en Java, son todos, no solamente los operadores, sino básicamente toda la sintaxis, ¿vale? El incremento, el decremento, etcétera, etcétera. Bueno, lo tenéis ahí, ¿de acuerdo? En la documentación que os presento hay cada cierto número de transparencias una que habla de conversión de tipos, ¿vale? En conversión implícita de tipos, ¿vale? De forma genérica, y ya no voy a insistir más en ello. JavaScript, cuando hacéis una comparación o una asignación, hace una conversión implícita de tipos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el operador de comparación, que es el doble igual, ¿vale? Igual que en todos los otros lenguajes modernos, ¿vale? Si vosotros comparáis una variable booleana con un número, ¿vale? Esa comparación será afirmativa si el número es distinto de 0 y será negativa si el número es falso, ¿vale? Perdón, si el número es 0. Disculpad, no con una variable booleana. Si la variable booleana tiene true, lógicamente, ¿vale? O sea, el usar un número como variable booleana, ¿vale? Es
true si es mayor que 0 y false si es 0, ¿de acuerdo? Bueno, ese tipo de conversiones las hace siempre que puede. Vosotros tenéis una cadena de caracteres y en esa cadena de caracteres tiene un número, ¿vale? El carácter 3, pero como carácter, no como número, el símbolo 3, y lo multiplicas por 1 e inmediatamente se convierte en el número 3, ¿vale? Esas conversiones implícitas las hace de manera automática, ¿vale? Bien, otra vez, y lo veremos con los patrones de programación, os piden que no utilicéis ese tipo de conversiones, ¿vale? Aquí está documentado como que JavaScript en su versión 5 lo hace, ¿vale? Otra vez, los buenos programadores dicen, por favor, no me utilices el comparador con el doble igual, ¿vale? Para hacer eso. Utiliza el comparador de identidad, de tal manera que solo puedas comparar variables, por ejemplo, del mismo tipo, ¿vale? Que para que no haya una conversión implícita. ¿Por qué? Porque las conversiones implícitas pueden venir de un error en la programación, ¿vale? Bien, bueno, yo por el momento voy a obviar eso, podéis utilizar lo que queráis, pero es cierto que volveré a insistir en este tema cuando hablemos de patrones de programación, ¿vale? De buenas prácticas en programación, de utilizar siempre el triple igual, que es el comparador de identidad, ¿vale? En vez del comparador, el doble igual, ¿vale? Ahora lo vemos que está por aquí presentado, ¿vale? Bueno, tenéis también algunas funciones, igual que hablé de la función alert. Realmente estas funciones, aunque aquí hablen de funciones numéricas, es mentira, no son funciones, otra vez son métodos del objeto window, ¿vale? Métodos del objeto ventana. El método isNaN le pasáis un valor y os devuelve true o false si algo es NaN. ¿Qué es NaN? N-A-N es not a number, ¿vale? Not a number. Not a number es no un número. ¿De dónde puede venir eso? Por ejemplo, que se me ocurra sumar una letra y un número. Si yo quiero sumar una letra y un número, el resultado, perdón, multiplicar una letra y un número, ¿vale? Si yo quiero multiplicar una letra por un número, el resultado es, lo que me devuelve JavaScript es NaN, not a number. Y este método me da si algo que yo he hecho, que le paso como parámetro, es NaN o no es NaN. Atención porque la lógica parece un poco cambiada. IsNaN dice, devuelve true si no es un número. IsNaN, ¿lo veis? Es NaN, es no un número. Luego devuelve true si no es un número. Y devuelve false si es un número, ¿vale? ¿A qué viene todo esto y por qué le doy tanta importancia? Le doy tanta importancia porque, otra vez, cuando recuperéis cosas de un formulario, lo que estáis obteniendo son caracteres, ¿vale? Aunque le pidáis la edad a un usuario, lo que le estáis pidiendo son caracteres, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando lo tratéis, hay que convertirlo a número, ¿vale? Antes de tratarlo, ¿vale? Aprovechando la conversión implícita, ¿vale? Multiplicarlo por 1 es convertirlo a número, ¿de acuerdo? Cosa que no es muy aconsejable, pero es cierto, ¿vale? Que se puede hacer. Otra cosa es utilizar métodos como los que vienen a continuación, parseInt o parseFloat. ParseInt hace hace una conversión a número entero y parseFloat hace una conversión a número con punto decimal, ¿de acuerdo? Tanto uno como otro, si se encuentran con una letra en algún sitio, ¿vale? Convierten hasta donde pueden, ¿vale? Es decir, si yo le digo a parseInt que convierta la cadena de caracteres 10A a número, me devuelve el número 10, ¿vale? Es decir, convierte hasta donde puede, ¿vale? Si yo le digo que me convierta a número la letra A, entonces me devuelve NaN, not a number, porque no puede ni el principio, ¿vale? Bien, en fin, tenéis así una serie de funciones, de métodos. Aquí vamos a llamarle funciones por el momento, pero son métodos de trabajo, ¿vale? Sigo con operadores, tenéis los operadores de cadenas. El más es un operador sobrecargado, de tal manera que si está entre números suma, si uno de los dos operandos es una cadena de caracteres, un carácter, evidentemente, un carácter es una cadena de caracteres de longitud 1, ¿vale? Entonces concatena, ¿vale? Bien. Bueno, más conversiones, operadores de relación, el operador igual, el no igual, distinto, mayor, mayor igual, menor, menor igual, en fin, ¿vale?
Esto es la diferencia, es lo que yo os decía. El operador igual es un doble igual, el operador identidad es el triple igual, ¿vale? Este triple igual lo que no hace es la conversión implícita. Si vosotros comparáis dos números, dos variables o obtenéis una expresión en la que ambos lados de la expresión pudieran ser igual con el operador doble igual, pero son de distinto tipo, el triple igual os da false, ¿vale? Y el distinto exactamente igual, ¿vale? En fin. Los operadores lógicos, el not, el and y el or. No existen las palabras not, and y or, ¿vale? El not es el símbolo de admiración, el and es el doble ampersand y el or es el doble pipe, ¿vale? Tipo boolean, false o true. Tenéis operadores a nivel de bits, ¿vale? Fijaos, ahí hay por ejemplo, el desplazamiento a la derecha rellenando con ceros, ¿vale? Pues si yo tengo en una variable que se llama minum el número 5 y lo desplazo hacia la derecha, ¿vale? Rellenando con ceros, ¿vale? Es como dividirlo, ¿vale? Y entonces el resultado pues será 2, o sea, es desplazar el número en binario, ¿vale? Y el resultado es lo que os da en binario, ¿vale? Otra vez, yo entiendo que estos operadores tienen que estar presentes en el lenguaje. Si vais a trabajar mucho con bits, a nivel de bits, a lo mejor os habéis equivocado el lenguaje, ¿vale? Quiero decir, insisto, la mayoría de los sitios web, ¿vale? No necesitan hacer uso de este tipo de operadores. Pero bueno, ojo, otra vez, situaciones hay muchas, ¿de acuerdo? Quiero decir que no le quiero dar una importancia o quitarle una importancia que puede tener, ¿vale? Los operadores de asignación, de bits, la forma corta, ¿vale? Esta forma corta, por ejemplo, que muchos estáis habituados a utilizar por claridad en el código, yo personalmente no la utilizo nunca, pero los grandes gurús en las partes de JavaScript os dicen que no, que tampoco las utilicéis. Bueno, ya es un poco una cuestión de costumbres, ¿vale? El operador typeof, el typeof os devuelve el tipo de un elemento. Bueno, no tiene más historia, por aquí en medio anda para poder hacer cosillas. La precedencia de operadores es la habitual, ¿de acuerdo? En este caso está de menor a mayor, la asignación es la última, mientras que la mayor es la negación, la de mayor precedencia. Como siempre, por favor, si tenéis algún problema con la precedencia de operadores, acudir a los paréntesis, si es que es de pura lógica. Es más, aunque no tengáis ningún problema, si unos paréntesis ayudan a tener más claro el código, meterle paréntesis, ¿vale? Bueno, la ventana de alert, que ya la hemos visto, igual que tenemos la ventana de alert, tenemos la ventana de confirm, es lo mismo que la ventana de alert, pero tiene dos botones. Entonces la ventana de alert detiene la ejecución, la ventana de confirm también, pero dependiendo del botón que el usuario pulse, se puede asignar a una variable y es true si el usuario ha pulsado aceptar y creo recordar que era null, ¿vale? Si el usuario pulsaba cancelar, ¿de acuerdo? Es muy fácil de comprobarlo, ponéis, es una instrucción y hacéis un alert del resultado y ya está, ¿vale? Creo recordar que era null. El mismo tipo de ventana, pero con prompt. El mismo tipo de ventana con prompt lo que hace es permitir que el usuario haga una entrada de datos, ¿vale? Es una ventana en la que el usuario puede escribir, ¿vale? Y el resultado de lo que él escriba al pulsar OK se le asigna a la variable a la que le estáis haciendo la asignación. De tal manera que si el usuario pulsa cancel, en este caso creo recordar que se le asignaba false, ¿vale? A la variable. No es normal que un sitio web, por eso no le doy mayor importancia, utilice este tipo de entradas de datos. Como sabéis, pues todas las entradas de datos son a través de un formulario, ¿vale? Que además permite mayor flexibilidad. Pero es cierto que yo a veces, como ejercicio, pues lo pongo. Pues pide el dato a través de un prompt, porque es mucho más rápido que andar haciendo un formulario, ¿vale? Pero bueno, tampoco tengo mucha historia. Vale, vamos a pasarle el document.write. Es un método que contaré en su momento, pero tiene un problema. El document.write, bueno, cuento el problema y ya está. Document.write es un método que escribe en el documento, ¿de acuerdo? Lo que vosotros le pongáis. El problema que tiene es el siguiente.
De hecho, está muy bien porque vosotros podéis escribir una cadena de caracteres y escribe en el documento, no es como la ventana alert, ¿vale? Es decir, si yo accedo al documento y yo aquí hago un document.write, perdón, ni me he dado cuenta, document.write, hola, ¿vale? Lo que hace es escribir en el propio documento, no está separado del... Ah, está aquí, voy a separarlo del... Voy a quitarle aquí información, voy a quitar incluso a comentar esto, ¿vale? Eso es, y le voy a poner un BR aquí para separarlo del resto, ¿vale? Bueno, pues como veis, ese hola, que es este, ¿vale? Se ha escrito en el documento, no está separado del documento como habíamos visto. Y es más, puedo escribir etiquetas HTML, ¿vale? En este caso sería una etiqueta que no debería escribir porque es parte del CSS, pero bueno, como ejemplo, ¿vale? Puedo escribir etiquetas HTML y esas etiquetas serán interpretadas, lo que me permite que el documento pueda ser programado de manera dinámica, ¿vale? Yo puedo escribir parte del HTML dependiendo de cosas, ¿vale? Pero el document.write tiene un problema y es que aquí está funcionando perfectamente porque está en línea, es decir, se está ejecutando ese document.write en tanto en cuanto el intérprete todavía no ha terminado de leer el documento HTML, lo veis, está en secuencia, quiere decir, ¿vale? Está en la secuencia, ¿vale? Pero en el momento en que el intérprete llega a cerrar el documento HTML, si yo lo ejecuto, por ejemplo, en una función, ¿vale? En un manejador de eventos, si yo lo ejecuto en un manejador de eventos, ¿qué es lo que pasa? Que cuando lo ejecuto, el navegador ya ha cerrado el documento. Digamos, ya ha leído todo el documento y lo ha cerrado. Por lo tanto, cuando yo pulso en el botón y ejecuto el document.write, el documento está cerrado. Y el navegador lo que hace es ejecutar el document.write sobre un documento nuevo. Como veis, he perdido todo lo que tenía, ¿vale? De hecho, he perdido hasta el código fuente. Si yo tuviera una función, ahora no podría llamar a esa función, ¿vale? Entonces, presenta ese problema. Hoy en día no tiene ningún sentido manipular, utilizar el document.write. ¿Por qué? Porque cuando necesito trabajar en un documento de manera dinámica, tenemos una propiedad que es la propiedad innerHTML, que tiene todo elemento, bueno, casi todos los elementos o todos los elementos contenedores en HTML, y yo puedo tener un párrafo o un div o un span o cualquier elemento contenedor, y al asignarle a la propiedad innerHTML una cadena de texto, automáticamente esa cadena de textos aparece como contenido de ese contenedor y el HTML se interpreta, ¿vale? Lo que me sirve para generar las aplicaciones SPAs. Es decir, yo tengo un aspecto, yo te presento una pantalla en concreto y cuando a uno de los elementos, por ejemplo a un div que está presentando información, le asigno una cadena de caracteres, esa cadena de caracteres aparece en pantalla. ¿Me seguís? Perfecto. Bueno, vamos a dar rápidamente el resto de la sintaxis para no teneros aquí ya mucho más tiempo. El if es un if normal y corriente, ¿vale? Expresión condicional, las llaves son optativas si solo hay una instrucción, el else no es obligatorio, por supuesto, o sea, dentro del bloque de instrucciones para el if o el else puedo concatenar todo el código que me dé la gana, y tiene que haber paréntesis en la expresión condicional, ¿vale? Si esa expresión condicional se evalúa de manera afirmativa, se ejecuta la parte del if y si no la del else. No tiene más misterio, ¿vale? Tenéis ahí unas cuantas vamos, lo que acabo de decir, las recomendaciones, ¿vale? Bueno, tenéis el operador condicional ternario, este existe ya desde hace muchos años en muchos lenguajes, entiendo que lo conocéis. Esta instrucción que tenéis aquí, lo que viene a decir que es que a variable se le asigna el valor 1 si la condición que yo pongo aquí es true y se le asigna el valor 2 si es false, ¿vale?
Es exactamente stave. Esta expresión es otra manera de hacer stave, ¿vale? Entonces, a mí personalmente tampoco me gusta, ¿vale? No por nada, la verdad es que los programadores hoy en día no tienen ningún problema utilizándola, yo creo que ya ni siquiera oscurece el código, ya no es, ¿vale? Pero la utilizo nada más que en expresiones muy cortitas. En cuanto el if requiere de una serie de instrucciones en un bloque del if o en el bloque del else un poco más largas, me parece mucho abusar de ese tipo de instrucciones. Entonces me parece más claro lo de arriba, ¿vale? Pero en expresiones cortitas, lo veremos cuando intentemos equiparar navegadores, ¿vale? Pues utilizo este tipo de expresiones. Vale, un bucle for, sin más historia, ¿vale? For tiene tres expresiones, la primera es la de inicialización, la siguiente es la condicional, ¿vale? La que se comprueba en cada iteración, y la última es la de actualización, separados por puntos y comas. Las llaves son optativas si solo hay una instrucción, y no sé si aquí con estas cosas hay alguna duda, pero entiendo que no, ¿vale? El orden de ejecución es expresión inicial, expresión condicional, cuerpo del bucle, actualización. Condicional, cuerpo del bucle, actualización, ¿vale? Así hasta que la expresión condicional sea falsa. Bucle while y do while, como siempre, todos, ¿vale? El while, llaves, la expresión, y el do while, la diferencia es que evidentemente se ejecuta al menos una vez, ¿de acuerdo? Si tenéis un bucle while en el que tenéis muchas instrucciones de preparación o que sabéis que tenéis que ejecutar al menos una vez, pues se ejecuta el do while sin más. Pero vamos, esto es programación básica. La interrupción con un break. El break os saca a la siguiente instrucción fuera de un bucle. Y continue obliga a evaluar la expresión de actualización, ¿vale? ¿De acuerdo? De tal manera que obliga a la siguiente iteración. No saca del bucle, sino saca de esa iteración, ¿de acuerdo? El switch, como todos los lenguajes, atención, especial cuidado a tener que poner un break en cada uno de los case, si lo necesitáis, lógicamente, pero lo lógico es que se necesite. Se evalúa la expresión, case, una etiqueta, case, otra etiqueta, y lo que se pasa es que, bueno, donde ahí pone sentencia 1 es un bloque de sentencias, lógicamente, se evalúa la expresión, si la expresión coincide con una de las etiquetas, se ejecutan el bloque de instrucciones de ese case. En algunos lenguajes esa etiqueta puede ser una expresión, ¿vale? En JavaScript no. Esa etiqueta tiene que ser una etiqueta, un valor concreto, no puede ser una expresión a evaluar, ¿vale? Y default, que no es obligatorio, pero que es en caso de no encontrar un valor que coincida con la expresión, el bloque de sentencias que se ejecutan por defecto. Vale. Y ya, ¿algún problema con la sintaxis? Hay algunas cosillas más que veremos más adelante, ¿vale? De hecho, casi me vais a permitir que me salte un montón de instrucciones para buscar un bucle for, disculpadme porque no sé dónde lo he metido. Bien, pues simplemente no lo he metido. Vale. Como comentario, existe un bucle for que es específico de JavaScript, que es el bucle for in, ¿vale? El bucle for in. For propiedad in objeto, ¿de acuerdo? Bien, este bucle for, es que no lo he encontrado en las transparencias, si las revisaréis y tal las corrijo, ¿vale? Este bucle for lo que hace es recorrer un objeto y realizar una iteración del bucle para cada una de las propiedades de ese objeto. Por ejemplo, si ese objeto es un array, lo que hace es recorrer el array y cada una de las iteraciones para cada una de las posiciones, ¿vale?
porque curiosamente los arrays se pueden tratar bueno, son objetos, se pueden tratar como objetos, como arrays asociativos, ¿vale? Lo que quiero decir con esto es que este bucle, que lo utiliza mucha gente, tiene un problema serio, ¿vale? En cuanto a la seguridad, en cuanto a su aplicación. ¿Por qué? Está muy bien tener un bucle que recorra todas las propiedades de un determinado objeto, porque de esa manera yo puedo tratar un objeto sin conocer los nombres de las propiedades que tienen, pero curiosamente, y como adelanto, en JavaScript los objetos, el navegador, el intérprete, cuando no encuentra una propiedad o un método en un objeto, acude a su prototipo a ver si lo tiene. Y si lo tiene, lo trata como si fuera parte del objeto. Sería el equivalente a en clases, cuando tienes un objeto de una clase, si una propiedad no la encuentra en el objeto, acudiría a su clase a ver si la tiene como estática, ¿vale? Como propiedad estática. Y por lo tanto, si la tiene, la trataría como si fuese del objeto. ¿De acuerdo? Entonces, podríamos estar tratando en este bucle for propiedades que no son realmente del objeto, sino que son del prototipo, de la clase, vamos a equipararlo así, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si utilizáis este tipo de bucle, ¿vale? Normalmente recomiendan utilizar una comprobación antes con un método, es decir, hay un método, perdón, hay un método que se llama hasOwnProperty, ¿vale? Que lo que hace es comprobar que esa propiedad sea del objeto, ¿vale? Entonces, simplemente, por verlo sintácticamente, que si utilizáis alguna vez el bucle for in, utilicéis también, a su vez, el método hasOwnProperty. De esa manera garantizáis que las propiedades que estáis tratando en ese bucle, ¿vale? Son del objeto en cuestión, ¿vale? Y no de su prototipo. Esto lo tenéis documentado en la documentación de patrones de programación con JavaScript, ¿vale? No está en esta parte, pero sí está en la parte de patrones de programación, ¿de acuerdo? Bien. Vale, pues rápidamente vemos los arrays y proponemos un ejercicio, ¿vale? Un array, evidentemente, como tal, es exactamente igual que los que conocéis en cualquier lenguaje de programación, pero como son objetos, se construyen a partir de un constructor y del operador new. La forma habitual de crearse un array es la que tenéis ahí. Var, ¿vale? Estoy declarándolo, mi vector o vector igual a new array, ¿vale? De tal manera que en la misma declaración se pueden crear arrays y se pueden instanciar, ¿vale? Vamos a hacer uno. Yo puedo crearme igual a new array, ¿vale? El constructor es la palabra clave array, el operador es new, ¿de acuerdo? New, y entonces le asigno ahora números. Perdón. Si yo pongo un solo número, esto me crea un array de una dimensión, ¿vale? De 3 elementos, como siempre, numerados, si son de n elementos, numerados de 0 a n-1, ¿vale? La posición de estos elementos son la 0, la 1 y la 2, ¿de acuerdo? Yo ahora puedo acceder a ellos con la notación punto. Array y corchetes. Perdón, con la notación punto he dicho, no, con la notación corchetes. Mi array de 0 igual a Santiago, ¿vale? Mi array de 1 igual a Pepe, vale. Bien, esto es como cualquier otro lenguaje, pero insisto en esto, ¿por qué? Porque, por dos motivos. El primero es que yo podría hacer esto que estoy haciendo aquí, bueno, me faltaría una posición, lógicamente, mi array de 2 igual a María,
¿Vale? Bien. Podría hacer esto directamente en la declaración. En vez de hacer este tipo de declaraciones, podría estar haciendo esta otra. Var mi array igual a new de array de Santiago, Pepe, María. ¿Vale? Esto lo que hace es crearme automáticamente el array de 3 posiciones numeradas del 0 al 2 y asignarle a cada posición los valores iniciales que tenemos ahí. ¿Vale? O pues podéis meter en un bucle, ¿vale? Y comprobar, hacer un alert o un document.write o algo parecido. ¿Vale? Por cierto, pequeña interrupción sobre la sintaxis. Ahora empieza a tener mucha importancia la consola, ¿vale? La consola es un objeto que tiene el navegador. Hoy, como vimos el otro día, le di la importancia que tenía para visualizar, para hacer un seguimiento de CSS, ¿vale? Curiosamente, desde JavaScript yo puedo mandar mensajes a consola, ¿vale? Para hacer una depuración de mis programas, yo puedo hacer un alert, ¿vale? Pero el alert interfiere al fin y al cabo con la visualización de mi página. Yo puedo utilizar el método log del objeto consola y mandar a la consola cualquier mensaje que yo necesite. Por ejemplo, el contenido de la posición 1 de mi array, ¿vale? Si yo hago esto, cuando lo visualizo, si pulso F12, en la opción de consola, como veis, en la opción de consola, como veis, aparece Pepe. Bueno, se ve ahí muy pequeñito porque esto está en muy pequeñito, ¿lo veis? Pepe, ¿de acuerdo? Yo puedo mandar cualquier mensaje. De hecho, hoy en día en estas consolas incluso puedo imprimir directamente, puedo situar puntos de ruptura, ya depende un poco de la consola y del navegador, ¿vale? Pero lo más básico es que yo puedo hacer un console.log o lo que es lo mismo, si necesito diferenciar entre tipos de mensajes, por ejemplo, yo personalmente cuando programo siempre me declaro una constante o una variable, ¿vale? Que llamo depurando, ¿vale? Depurando es true o false. Y dependiendo de si pongo true o false, lo que hago es mandar este tipo de mensajes a consola o no, o a pantalla, para poder ir viendo fallos en mi programa, ¿de acuerdo? Perfecto. Bueno, pues como hay veces que quiero mandar mensajes, hay veces que quiero mandar errores, hay veces puedo utilizar, en vez de console.log, puedo utilizar console.error para mandar mensajes, ¿vale? Puedo utilizar console.info para mandar información. O puedo utilizar console.warn, para mandar un warning. ¿De acuerdo? De tal manera que al final el resultado es todo el mismo, el efecto visual es todo el mismo, sea el log, el error, el info o el warn. Yo salvo esto y lo traigo a pantalla, ¿lo veis? Pero la diferencia es que yo puedo filtrar los mensajes que quiero ver en la consola. Cuando los filtro, ¿vale? Puedo ver todos o puedo ver solo los errores. Perdonad, voy a poner un poco más pequeño. ¿Lo veis? Puedo ver solo los errores, o solo los warnings, o solo los mensajes de info, ¿vale? O solo los logs. ¿Lo veis? De tal manera que, de esa manera yo, en el seguimiento de un programa un poquito complicado, puedo mandar diferentes niveles de mensajes a consola y visualizar lo que se está produciendo. Lógicamente, no tendrá la misma importancia para mí algo que yo he llamado error a algo que he llamado info. Suena razonable que pueda usar una cierta semántica en los mensajes. ¿Vale? Entonces, este tipo de manipulación de la consola es fundamental en cuanto queréis hacer un seguimiento. ¿Vale? De hecho, si en los ejercicios me decís, oye, esto no me funciona, yo voy a ir a ver el contenido de vuestras variables siempre a la consola. ¿De acuerdo? Vale. La cierro. Esto como un pequeño
paréntesis, ¿vale? Bien, seguía con los arrays, disculpad. Retomando el tema de arrays, de esta manera yo creo un array que me genera, perdón, creo un array de 3 posiciones numeradas del 0 al 2 con esos 3 valores, pero atención, si yo hacía new array de 3, me hacía un array de 3 posiciones, sin valores, y la pregunta es, ¿qué pasa si yo hago un array, yo inicializo un array así, new array de 3, 2? ¿Qué me hace? Es lo que intuitivamente pensamos, ¿vale? Esto es un array de 2 dimensiones de 3 por 2, ¿vale? No. Lo que hace esto, en los arrays de 2 dimensiones en JavaScript, a priori no existen, ¿vale? Solo existen los vectores unidimensionales. De tal manera que si yo hago esto, lo que me está haciendo es un array unidimensional de 2 posiciones, numeradas como la 0 y la 1, cuyos contenidos son el 3 y el 2. ¿Lo veis? ¿Vale? Si yo quiero hacer un array de más dimensiones, tengo que hacer esto. Bueno, atención porque estos números están creados, este ejemplo están creados con números para que salga así, pero vamos, me hago, fijaos, un array de arrays, ¿vale? Con un array de arrays ya sí tengo un array de bidimensional, porque lógicamente, como JavaScript no es tipado, yo puedo meter lo que quiera dentro de un array y por lo tanto puedo meter arrays, ¿vale? Entonces, yo me hago un array y este array datos que tengo aquí, lo que hago es decir que se inicializa directamente con estos valores, pero estos valores a su vez son arrays. Por lo tanto, ya puedo utilizar este tipo de notación, fila-columna. ¿Vale? ¿Por qué? Simplemente porque el nombre de variable fila a su vez es un array. Si nombre de variable fila es un array, lógicamente puedo direccionarla con la columna. ¿Vale? Pero a priori no existen los arrays bidimensionales, o de más de una dimensión, ¿vale? Bien. Dos cosillas importantes antes de ver rápidamente métodos y propiedades. Los arrays en JavaScript, bueno, he dicho, no son tipados. De hecho, yo podría meter en la primera posición un número y en la siguiente una cadena de caracteres. Craso error, parece bastante poco razonable, ¿vale? Pero son dinámicos, ¿vale? Crecen dinámicamente. Y yo, de hecho, puedo cometer el error de, a un array como este, a un array de 3 posiciones, de repente hacer esto. ¿Vale? Fijaos, acabo de asignarle en la posición 20 el valor María. ¿Vale? Esto no da ningún error y es válido. ¿Vale? Esto me genera automáticamente que el array tenga 21 posiciones, lógicamente numeradas del 0 al 20, 21 posiciones, en las que en la 0 está Santiago, en la 1 está Pepe, de la 2 a la 19 esté null, ¿vale? O undefined, perdón, ¿vale? Y en la 20 esté María, ¿vale? Entonces, si queréis hacer crecer dinámicamente un array en JavaScript, que se puede, tenéis que tener cuidado de asignar siempre el nuevo valor ¿a qué posición? A la primera disponible. La primera disponible es justo la que determina el número de elementos que tiene. Es decir, si yo tengo 3 elementos, ¿vale? Están numerados, están en las posiciones 0, 1 y 2, luego la primera disponible es la 3. Curiosamente, los arrays tienen una propiedad que es la propiedad length, ¿vale? La propiedad length, ¿dónde está? Aquí está, la propiedad length, ¿vale? Que os dice el número de elementos que tiene. Luego, si yo quiero hacer crecer dinámicamente un array, poner que la posición a ocupar siempre es el de la propiedad length, ¿vale? Por cierto, hoy está muy de moda esto que tenéis aquí, en esta transparencia, ¿vale? La forma de crear un array, en vez de con el objeto, en vez de con el constructor array y el operador new, definir un array
directamente con corchetes, ¿vale? Me crea un array y si quiero asignarle valores, simplemente los meto entre los corchetes, ¿vale? Si vais a utilizar un solo array y los contenidos los conocéis, ¿vale? Pues la verdad es que es bastante habitual y es bastante más fácil que utilizar el constructor, ¿vale? Bueno, esto ya depende de vosotros. Yo he leído de todo, he leído opiniones de que no se deben de usar los constructores, ¿vale? De hecho, llegan a decir muchos gurús por ahí que la utilización de constructores no es aconsejable en tanto en cuanto se pueden confundir con funciones y utilizar sin el operador new, ¿vale? Si yo hago var vector igual a array, ¿vale? Se ejecuta el constructor, pero sin el operador new. Por lo tanto, no me devuelve un objeto array, a saber lo que me devuelve el constructor a priori, ¿vale? ¿De acuerdo? Es una función y ya está. Y entonces ahí podemos tener un problema. Bueno, evidentemente si nos olvidamos del operador new, también nos podemos olvidar del operador igual y en fin, ¿vale? A mí me gusta lo de los constructores, quizás por el clasicismo de constructores en la orientación a objetos, ¿vale? Pero ya es una cuestión de opiniones, ¿de acuerdo? Que sepáis que hay gente, grandes gurús, gente que sabe bastante más que yo de esto, que opinan que los constructores son desaconsejables. Entonces, que si podéis crear un objeto de otra manera que no sea un constructor, en este caso el array asignado de los corchetes, pues mejor que mejor. Vale. Por último, ya hemos visto la propiedad básica que tienen, ¿vale? El length. Tienen métodos. Tienen el método delete, ¿vale? Delete, ojo, delete no elimina un elemento de un array, sino que le asigna null a su contenido, que es diferente, ¿vale? La propiedad length sigue siendo lo mismo, con lo cual no sirve de nada, ¿vale? Y después tienen un montón de métodos, en fin, métodos para concatenar arrays, para unir... Bueno, el método join se utilizaba mucho antes porque devuelve una cadena de caracteres con todo el contenido del array separado por el separador que le pongáis vosotros, ¿de acuerdo? De tal forma que podríais tener en una sola cadena de caracteres, ¿vale? Todo el contenido de un array, lo cual está muy bien. Pero bueno, después tenéis los métodos clásicos para tratar un array como si fuera una pila o una cola, ¿vale? Un first in, first out, o un last in, first out, ¿vale? Un FIFO o un LIFO, ¿vale? Entonces, pop y push, ¿vale? Pop elimina el último elemento y push lo inserta por el final, ¿vale? Y shift elimina el primer elemento del array y slice, slice devuelve el del principio, ¿vale? Shift y slice es lo mismo que pop y push por el principio o por el final. Lo que pasa que slice permite que sea más de un elemento, ¿de acuerdo? Disculpad, he dicho slice, es shift y unshift. Disculpa que lo acabo de ver. Shift y unshift, ¿vale? Como es lógico. Pop y push, shift y unshift. Slice hace el equivalente a unshift, lo que pasa que con más de un elemento. Vale, me interesa que veamos, que es a lo que iba, splice. Splice sí que es la forma de borrar un elemento, ¿vale? ¿Por qué? Porque splice sustituye un elemento por otro, ¿vale? Uno o varios. De hecho, en splice le pasáis como parámetro el índice del elemento en el que tiene que empezar. ¿Cuántos elementos queráis sustituir? Y los nuevos valores para ser sustituidos, ¿vale? ¿Lo veis? Tenéis un array, yo quiero sustituir el elemento 2 y el 3 por un hola y un adiós. Llamo a splice, en el elemento 2, he dicho el 2 y el 3, en la posición 2, cantidad siguen siendo 2, porque son el 2 y el 3, y ahora pongo como siguientes parámetros el hola y como siguiente parámetro el adiós. Es decir, va a coger el contenido de la posición 2 y de la posición 3 y les va a asignar esos nuevos valores, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que splice admite que yo no le pase ningún nuevo elemento. Si yo no le paso ningún nuevo elemento para ser sustituido, ¿vale? Y le paso en el splice el índice y como cantidad uno solo, lo que hace es sustituirlo por nada. Sustituirlo por nada es eliminarlo. De tal manera que si queréis eliminar un elemento de un array, ¿vale? O bien os lo programáis vosotros,
¿vale? Con todo el recorrido de ahí subiendo cada elemento hacia atrás o utilizar splice. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Perfecto. Perfecto. Y con esto vamos a hacer... Ah, no, disculpad, voy a pasar un momentito, voy a explicar funciones y vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Es evidente que no todo el código se ejecuta en secuencia, tenemos que... estamos muy interesados en hacer código, agrupar código en forma de funciones, como cualquier lenguaje de programación, ¿vale? Y hay que definir las funciones. Tenemos varias formas de definir las funciones. El estándar habla de tres maneras básicas, ¿vale? La primera es con la palabra reservada function, ponerle un nombre, los parámetros a continuación y entre llaves todo el código de la función. Perfecto. Así lo habéis hecho, supongo que en la mayoría de los lenguajes de programación, ¿vale? Se invoca la función a través de su nombre pasándole los parámetros que necesitéis. Perfecto. Hay otra manera de ejecutar una función que es lo que se denomina funciones anónimas, ¿vale? Una función es anónima normalmente no tanto como está aquí declarada, sino de la siguiente manera. Una función pasa a ser anónima cuando yo la voy a ejecutar normalmente una sola vez y no necesito identificarla. ¿Por qué? Porque no se va a ejecutar más que una vez. Como no se va a ejecutar más que una vez, no necesito asignarle un identificador. Por ejemplo, yo puedo poner esto. El window.onload, ¿vale? Es un manejador de eventos, como os decía antes, que estoy asignándole a la carga como propiedad a la ventana. Recordad que nombre de objeto punto algo solo puede ser o nombre de propiedad o nombre de método, ¿vale? En este caso yo le estoy diciendo a la objeto ventana que cuando se cargue ejecute una determinada función, ¿vale? Entonces, esto es el equivalente a poner en la etiqueta body onload, ¿vale? Onload igual a comillas, comillas, y aquí el código que sea alert, hola, ¿vale? Esto que estoy haciendo aquí es el equivalente a esto, ¿vale? De hecho, este window antiguamente hubiera sido document, ¿vale? Pero hoy en día los navegadores no tratan el document en el onload, no tratan el document y el window exactamente igual, y entonces no se pone, ¿vale? Bien, pues cuando yo cargo, supongamos que cuando yo cargo la ventana, quiero inicializar algo, ¿vale? Pues por lo tanto quiero que se ejecute una función. Yo puedo crear una función aquí, voy a hacer esto para que veáis que corresponde a la función, perdón, ¿vale? Por ejemplo, el alert ese famoso, ¿vale? ¿De acuerdo? Este código, lo que veis, es una función que se ejecuta cuando se cargue la ventana y solo se ejecuta una vez. Y yo no estoy interesado en que se ejecute nunca más, ¿vale? ¿Qué consigo con esto? Pues consigo, efectivamente, tener código, ¿vale? Y haber declarado una función que no tiene nombre. Eso es conocido como una función anónima. Es absolutamente típico en jQuery, ¿vale? En jQuery nosotros a casi ninguna función le vamos a poner nombre. Se puede poner, ¿vale? Pero a casi ninguna función se le va a poner nombre. Y de hecho es absolutamente típico en todas las funciones que se denominan callbacks en JavaScript, ¿de acuerdo? Que son funciones que se ejecutan cuando ocurra algo, ¿vale? En un evento asíncrono. Eso quiere decir que no sabemos a priori cuándo se van a ejecutar. Por ejemplo, el onload realmente es asíncrono. Es decir, yo no sé cuándo se va a terminar de cargar la página, ¿vale? Con lo cual, como no sé cuándo se va a terminar de cargar la página, lo que hago es decirle cuando se cargue, ejecuta esto, ¿vale? Entonces, es muy típico utilizar una función anónima, ¿vale? Bien, volviendo a la documentación, este caso, aunque ponga aquí función anónima, no es exactamente lo mismo, ¿vale? Esta función, la primera función, la función declarativa,
es la forma habitual de declarar la función, mientras que la de abajo es una función anónima porque, como veis, no tiene identificador, pero se la estoy asignando a una variable. Y yo puedo invocar esa función a través del nombre de la variable, ¿lo veis? No hay ningún problema, es otra manera habitual de declarar funciones, ¿de acuerdo? De esa manera, además, a mí me resulta más fácil incluso pasar una función como parámetro, ¿vale? Las funciones se pueden pasar como parámetro a otras funciones, y yo podría pasar una función, me resulta más intuitivo asignar el código de una función a un nombre de una variable y pasar esa variable como parámetro a una segunda función, ¿vale? La tercera forma que tenéis aquí de expresar una función no os la aconsejo, no es recomendable, por muchos motivos, entre ellos un motivo de seguridad, otro motivo de eficiencia y por último otro que es el de antes de estar usando un constructor, ¿vale? Esta forma de crear la función es utilizar el operador new, constructor function y pasarle como cadenas de caracteres tanto los parámetros como el código, como cadena de caracteres. El navegador, el intérprete, evalúa esas cadenas de caracteres y crea la función, ¿vale? Es poco eficiente y además corre el riesgo de estar evaluando código que no sea el que yo quiero ante un fallo de seguridad, ¿vale? Con lo cual no es recomendable, ¿vale? Lo comento porque es posible hacerlo, está ahí, ¿vale? Yo en entornos profesionales no lo he hecho nunca y os aconsejan que no lo hagáis nunca, no es necesario, ¿vale? De hecho, que sepáis que hay un método que se llama eval, que evalúa código JavaScript, evalúa cadenas de caracteres como si fuera código JavaScript y lo ejecuta, ¿vale? Esas cadenas de caracteres pueden estar construidas de manera dinámica, ¿vale? Pues hoy en día eval tampoco es recomendable que lo utilicéis, ¿de acuerdo? Porque hablan de que se puede producir problemas de seguridad. Vale. Las funciones, pues por supuesto, pueden o no devolver valores con un return. Si devuelven algo, puede ser asignado a una variable, ¿vale? Una función puede contener tanto return como sea necesario, pero lógicamente solo se ejecuta uno. En cuanto se ejecuta uno, se termina la ejecución de la función y se devuelve el valor, ¿vale? Se invocan con el nombre, no tiene más historia. Esto es correcto, pero no os lo aconsejo. Fijaos en esta transparencia. Estoy llamando a una función antes de declararla, ¿vale? ¿Por qué es correcto? Porque entre script y barra script realmente el navegador, el intérprete, evalúa todo el código, por lo tanto cuando lo ejecuta ya lo ha evaluado, ¿vale? Pero esto no hay ninguna necesidad de hacerlo y por lo tanto no es necesario hacerlo, ¿vale? No me invoquéis una función antes de declararlo. Y esto es claramente incorrecto, en tanto en cuanto aquí sí que estoy invocando una función antes de declararla, pero además está en otro script. Por cierto, fijaos si esto es antiguo, que tiene el atributo language y además escrito con J, lo cual está claramente mal. En castellano será con J, pero en inglés no. Bien. Vale. Todos los parámetros, entiendo que sabéis lo que es pasar un parámetro por valor y por referencia. Todos los parámetros, si son variables básicas de tipo básico, se pasan por valor y todos los objetos se pasan por referencia. No podéis elegir. Aquí no hay puntero, no hay no sé qué. ¿De acuerdo? Todos los parámetros, variables básicas por valor. Todos los objetos por referencia. Existe, por definición, todas las funciones tienen un array arguments que contiene todos los argumentos que se le ha pasado, de tal manera que podríais hacer una función genérica sin declaración formal de parámetros en la cabecera, pero en la llamada, en la invocación, pasarle parámetros y utilizar el array arguments para acceder a ellos, ¿vale? ¿Qué más?
el ámbito de las variables. Cualquier variable declarada en una función es de ámbito local. Cualquier variable declarada fuera de la función, perdón, es más, cualquier variable no declarada dentro de la función es de ámbito global. Quiero decir que si dentro de una función utilizo una variable sin declararla, pero la creo, porque como he dicho antes, podéis declarar una variable en la función, perdón, en cualquier sitio, sin declararla, ¿vale? Mala costumbre, pero podéis hacerlo, ¿de acuerdo? Si yo dentro de una función utilizo una variable, la creo, la asigno sin declararla, esa variable es de ámbito global, ¿vale? Aunque haya sido creada dentro de la función. Para que sea local, tiene que estar declarada explícitamente dentro de la función. Y como supongo que sabéis, la utilización de variables globales es algo desaconsejado. Cuantas menos variables globales utilicéis, mejor. Eso no quiere decir que alguna vez no tengáis que utilizar alguna, ¿vale? Pero la utilización de variables globales es algo desaconsejado. ¿Por qué? Porque en entornos como JavaScript, ¿vale?, la utilización de librerías es muy común. Y por lo tanto, podéis estar incorporando una librería que pudiera utilizar una variable global con el mismo nombre que las vuestras. Y ahí la podéis haber armado, ¿vale? Entonces, la utilización de variables globales minimizadas, ¿vale? Volveré a esto cuando veamos patrones, porque hay un patrón que es el patrón módulo, específico para este tipo de entornos, que os permite ponerle un identificador a todo vuestro código, y entonces ya todas las variables son como propiedades de ese identificador. Es como si en vez de un programa estuvierais definiendo un solo objeto, ¿vale?, con métodos y propiedades. Entonces ya, si no se utiliza ese nombre de objeto, ¿vale?, no da problemas, ¿de acuerdo? Pero bueno, por el momento vamos a utilizarlo así.